buena tarde para todos. ¿Qué tal, jovencitos? Son exactamente las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal si empezamos a saludarnos? ¿Cierto? ¿No? Sería lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Saludarnos. Si no, pues imagínate dónde estamos en el caos, ¿no? Ya somos casi 20 por aquí. Entonces, pues, ¿qué tal, mi amiga Posaico, Asca, Rodríguez, Villalobos, Arellano, Quispe, Ferrer, Enciso, y la gente que ya empieza a saludar? Listo. Muy bien, pues chicos, ¿qué tal, amigos? Hoy día ingresamos a lo que viene a ser pues nuestra semana número 7. Ya vamos a cumplir 2 meses, hijos. Ya bien vamos a cumplirnos nuestros 2 mesecitos juntos, ¿no? Y lógicamente pues hoy día pues siendo 22 de septiembre del 2021 nos metemos a nuestra semana número 7. Mi amiga Mari Carla jamás ha tenido una relación tan larga, ¿cierto, hija? No, jamás ha tenido una relación tan larga. Por primera vez va a cumplir 2 meses con alguien, ¿cierto? No, por lo menos con su curso de literatura. Listo. Muy bien, pues chicos, entonces vamos a empezar el día de hoy con lo que vendría a ser pues la literatura de nuestro país, la literatura peruana. Y yo tengo una primera pregunta para ustedes, muchachos. Yo tengo una primera pregunta para ustedes. ¿Desde qué momento hablamos del Perú, muchachos? ¿Desde qué momento hablamos del Perú? ¿Cuándo empieza el Perú? Hay muchas posiciones, ¿no? Por ejemplo, la que Mía nos está citando, ¿no? 1821, Renato. O sea, nosotros recién acabamos de cumplir 200 años como país, nosotros no existíamos, ¿no? Nosotros no existíamos. ¿Por qué? Porque algunos sostienen, querida Mía, de que pucha, que nosotros estamos aquí desde que los españoles, y con ese mestizaje, ¿cierto? Y con ese mestizaje que como sabemos nosotros, ¿cómo salía un mestizo, muchachos? Yo ya me olvidé ya. ¿Cómo salían los mestizos, hijados? A ver, ¿cómo salían los mestizos? Yo ya me olvidé ya. ¿Cómo salía el mestizo, hijos? Vamos. ¿Cómo sale un mestizo? Que como sabemos nosotros, ante la llegada de los españoles, pues no mestizos, paso, blanco más indígena. Bueno, por allí va el asunto, ¿no? Para allí, español más indígena, ¿no? O sea, el español más la India en este caso, ¿cierto? Más la India, ¿no? Porque indígena podríamos, ¿no? Entenderlo como un indio, y el español, por más que se mezcle con el indio, no va a salir nada, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, el español más la India, ¿cierto? Pues mestizos va a haber un montón, ¿cierto? Va a haber un montón desde que los españoles llegan a nuestras tierras a conquistarnos, y lógicamente no a conquistarnos pues dándonos un abrazo ni regalándonos una caja de chocolate, ¿cierto? ¿No? Llegan con una violencia extrema, con una cruz aquí y con el arcán. De preferencia. Ya, a ver si me apagan el micrófono, se coló por allí. A ver quién está haciendo. Uy, hay un niñito por allí. Mis clases no son para niños. A ver, Aska. No es Aska, ¿no? A ver. A ver, ¿quién tiene el micrófono prendido? ¿Quién tiene el micrófono prendido? ¡Uf! Un balazo me han tirado allí. Vamos a apagar el micrófono si fueran tan amables. A ver, la delegada, la tutora, por favor, si me identifica quién tiene el micro abierto, porque si no se filtran los ruidos. Ojo, ya van a abrir los micros, ya vienen los micros abiertos. Ustedes van a leer, ya. Listo, pues muchachos. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuándo llegan los españoles aquí, muchachos? ¿Cuándo llegan los españoles aquí, hijos? Vamos. ¿Quién me lo dice? ¿Cuándo, en qué año llegan los españoles a estas tierras, ¿no? A estas tierras que son el Perú. En 1532. Muy bien, Dieguito. Y a partir de ese momento nosotros
nos volvemos colonia española, por ende toda la influencia viene de allá, ¿entienden? Toda la influencia viene de allá, de España. Claro, si soy colonia, ¿entienden? ¿No? Entonces, este año de 1532 que se extiende ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros somos de colonia española, muchachos? ¿Ah? ¿Hasta cuándo nosotros somos colonia española? ¿Quién me lo dice? ¿De 1532 hasta qué año, chicos? ¿Hasta qué año? Hasta Milo. Ah, ese Dieguito es medio maniático, debe ser Diego, ¿no? Porque algunos hablan de 1821, ¿no? De 1821, como ahora pues que hemos festejado los 200 años, ¿no? Otros hablan de 1824, ¿no? Otros hablan de 1824 por el rollo, ¿cómo se llama este? De la batalla de Ayacucho, ¿no? El 9 de diciembre de 1824. Incluso hay otros que hablan de, pucha, el combate del 2 de mayo, imagínate, ¿no? Entonces, pues muchachos, nosotros hablamos de la literatura de la colonia desde 1532 hasta 1821-24. La pregunta es, chicos, antes de la llegada de los españoles, ¿no había literatura acaso? ¿No había literatura hecha por nosotros, hijos? ¿Ah? ¿No había literatura hecha por nosotros antes? Vamos, muchachos, ya somos 30 por aquí. Vamos, vamos, vamos. Te pesa el dedo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ah? Vamos, muchachos. ¿Ah? Antes, no, lógico que había. Y esta es la literatura que nosotros el día de hoy conoceríamos como la prehispánica, ¿cierto? O sea, la previa a la llegada de los españoles, ¿cierto? Entonces, si los españoles llegaron en 1532, nuestra literatura prehispánica se extiende casualmente hasta su llegada, ¿no? Y ojo, no únicamente te hablo del periodo quechua incaico, ¿entiendes? No quechua incaico, sino podríamos hablar también de las culturas, porque ustedes saben que el imperio en realidad duró muy poco, ¿no? Duró menos de 100 años, ¿no? Y nace producto de muchas culturas pre-incaicas, Nazca, Paraca, Chavín, Huari, Tiahuanaco, mochicas, ¿entienden, no? Y ojo, estamos enfocándonos únicamente en el mundo de la sierra, ¿cierto? Y al oriente, en la selva nacional, ¿acaso no habían otras tribus? Es más, ¿no existen hasta el día de hoy otras tribus, señores? ¿Ah? Por supuesto que sí, sí o no. Entonces, nosotros podríamos hablar de una literatura previa a la llegada de España, incluso desde los años 1200 hasta 1532, ¿cierto? Y casualmente esto hace pues de que entendamos a nuestra cultura, en esencia. Toda la vida nos han dicho, ¿no? ¿Qué nos han dicho de nuestro país? Que nuestro país es es una, ¿cómo se llama? Es un país, a ver, ya no los voy a ayudar más, que el Perú toda la vida ay, ya se me escapó ya, que el Perú es un país pluricultural, ya nos tienen hasta acá con el cuento de que somos un país pluricultural, porque tenemos mar, costa, tierra, selva, entienden, ¿no? Y lógico, pero tras 200 años no entendemos que somos pluriculturales o entendemos que somos pluriculturales. ¿No ven lo que ha pasado con nuestros 200 años? ¿Ah? ¿No ven lo que ha sucedido en nuestro país? El Lima sigue entendiéndose como el centro de todo, ¿entiendes? ¿No? Prácticamente pues vivimos un limacentrismo alucinante, ¿no? Y eso pues nos lleva pues incluso a recordar frases como la de nuestro gran cuentista peruano Abraham Valdelomar Pinto: el Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo. Así decía la Valdelomar, ¿no? Y lógicamente, pues esto hace pues de que hasta el día de hoy, porque esto lo acabamos de ver, ¿no? Muchos limeños alucinen, no, que aquí está la democracia, nosotros somos los verdaderos demócratas, ¿no? Lógico, porque alucinamos que Lima sigue siendo el centro de todo, ¿cierto? ¿No? Pero bueno, pues obtuvimos nuestra independencia en 1821, 1824, ¿cierto? Y a partir de allí nosotros nos volvimos, ¿qué cosa, hijos? Una república.
república. ¿Listo? ¿Y hasta qué año hemos sido una república, hijos? ¿Hasta qué año hemos sido una república? Vamos, ¿quién me lo dice? ¿Ah? ¿Hasta qué año hemos sido una república nosotros, señores? Perú es una república, pues. Ah, ¿no sabían que viven dentro de una república democrática, hijos? Ah, entonces, desde el año 1821 o 24 hasta hoy día, 22 de septiembre del 2021, nosotros trabajamos una literatura republicana. Entonces, chicos, con lo que acabamos de conversar, ¿cuántos momentos tiene la literatura de nuestra patria? Vamos, tienes que ponerme un número únicamente. Tienes que ponerme un número. Ah, vamos, muchachos, ¿cuántos momentos tiene la literatura de nuestro país entonces? ¿Ah? ¿Cuántos momentos? Listo, muy bien, Antonella. Tres momentos, ¿cierto? Tres momentos. Entonces, ¿por qué me decían que nuestro país empieza recién a partir de 1821? ¿Qué pasó antes? ¿No consideraban eso? ¿Ah? ¿No lo consideraban? Ah, ya ves cómo te quedó el ojo. ¿Listo? Muy bien, pues señores, el día de hoy en agenda tenemos lo siguiente, la literatura de la colonia, ¿cierto? La literatura colonial. Pero nosotros ya sabemos que la literatura de la colonia, ¿cierto, hijos? Nosotros ya sabemos que la literatura colonial se inicia en el año de 1532. Y como sabemos nosotros, muchachos, el año de 1532 coincide con qué movimiento o con qué, claro, con qué corriente literaria o artística en el mundo. Cuando llegan los españoles aquí, 1532, ¿qué está pasando en el mundo? Romanticismo, vanguardia, clasicismo, medioevo. ¿Qué estamos viviendo hacia los años 1532? El no, barroco, Maricarla, no. 1532. ¿Ah? El Renacimiento, pues muchachos, porque no se olviden que los españoles llegan aquí en pleno auge, en pleno apogeo, ¿se acuerdan? Entonces, a ese auge de los españoles, a ese apogeo de los españoles, ¿cómo se le conoció, muchachos? ¿Cómo se le conoció a ese auge o apogeo español, mis amigos? ¿Cómo se le conoce? El siglo, la edad de oro, que ustedes ya saben, atraviesa dos momentos, ¿cierto? Atraviesa dos momentos, el momento renacentista y el momento barroco. El renacimiento, no se olviden, listo, el renacimiento, no se olviden, tira de 1500 a 1600. El barroco tira de 1600 a 1700, ¿cierto? Chicos, ¿y quiénes son los que atacan al barroco? Ah, yo ya me olvidé ya. ¿Quiénes son los que atacan al barroco, chicos? Ah, ¿quiénes eran los que atacaban al barroco? ¿Se acuerdan? El neoclasicismo, que tiraría desde 1700 hasta 1800, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta, muchachos? La literatura colonial, entonces, ¿cuántos momentos atraviesa? ¿Ya se pueden dar cuenta o no? La literatura, nosotros como colonia española, ¿cuántos momentos atravesamos? ¿Me lo ponen en numerito? ¿Me lo ponen en numerito, muchachos? ¿Cuántos momentos atraviesa nuestro momento, nuestra etapa colonial? Póngame un numerito. Dos. Amara, te ahorco. Tres, Nicole, ¿qué pasa? Tres momentos, pues chicos, si los españoles llegan en 1532 y se van en 1821, ¿qué es lo que estamos pasando? Renacimiento, barroco y neoclasicismo. Esos son los tres momentos que estamos pasando, pues muchachos, en la etapa de la colonia. ¿Listo? Muy bien, pues, pero nosotros ya sabemos que antes de la llegada de los españoles también tuvimos una literatura prehispánica, ¿cierto? ¿No? Que no únicamente se centra a lo que viene a ser el imperio quechua, también tuvimos literatura chipí,
viva literatura por el norte, tuvimos aquí al señor de Caral cerquita a nosotros, ¿no? Entonces, pues chicos, por eso nosotros dentro de esta literatura prehispánica podríamos estar hablando de los mitos, de las leyendas, de las fábulas. Se dio también mucha poesía en la etapa del imperio, ¿no? Por hablar del imperio, ¿no? Y allí es donde aparecen los poetas del imperio. ¿Cómo se llamaban los poetas, muchachos, del imperio? ¿Ah? ¿Se recuerdan eso por su etapa escolar? Si no se acuerdan, no hay problema, porque estos poetas del imperio van a ser los que van a crear el famoso Araui, los poetas que fueron llamados los Arabicus en el imperio van a crear los Arauis. Renato, ¿y qué cosa es un Araui? Un Araui es el equivalente a una elegía. ¿Te acuerdas qué cosa era una elegía, cierto? ¿Te acuerdas de qué cosa era una elegía, no? Un canto de dolor, ¿cierto? Por la pérdida, no la perdida, por la pérdida del ser amado, ¿entiendes? Eso es el Araui. Entonces nosotros, ¿no? Dentro de nuestras historias, ¿no? Tuvimos en el momento prehispánico leyendas, fábulas, mitos. Acuérdense de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Si no recordemos también la leyenda de nuestros tíos, los hermanos Ayar. El mito de Con, muchas fábulas que nuestro amigo Arguedas, acuérdense, el gran José María Arguedas, ha traído hasta el día de hoy para nosotros, pues chicos. Entonces, pues, nuestra literatura pre hispánica abre casualmente eso heterogéneo, eso pluricultural, ¿entiendes? No, pues, muy bien, mía, estrella, te leo mil y leo estrella, mía, muy bien, Ollantay, no, pues. Ollantay sí es una obra colonial, ¿entiendes? No, claro, algunos decían de que no, de que es previa, y eso es lo que se conoce, pues, ¿no? Como las teorías, ¿no? Las teorías. Pero definitivamente Ollantay es una obra, pues, netamente de la colonia, ¿no? Les doy una pista previa, les doy una pista previa. ¿Cómo acaba Ollantay? ¿Cómo acaba Ollantay? Ollantay es apresado, acuérdate, gracias al general Rumiñau y al general de Tupac Yupanqui, ¿no? Lo apresan después de una rebelión que duró pues 15 años, ¿no? Y lo llevan ante la presencia pues de nuestro amigo Tupac Yupanqui. ¿Sabes lo que hace Tupac Yupanqui? Lo perdona. Alucina, lo perdona. ¿Ah? ¿Tú crees que en el imperio incaico te iban a perdonar si tú te sublevabas contra el inca, hijo? ¿Ah? ¿Tú crees eso de verdad? ¿Ah? En el imperio, oye, en el imperio te robabas un panchapla y te volaban una mano, hijo. ¿Ya? Ese final es europeo, ¿entiendes? Ese final es netamente europeo, es un happy end pinky. ¿Entiendes? Es un final feliz rosa, manjas. Y nosotros no éramos rosas, ¿ya? Nosotros no éramos rosas. Listo. Entonces, pues, ni hablar. Es netamente europeo eso. Listo. Muy bien, pues, ¿no? Nicole, no matan a nadie, no sé, te has visto medio asesina es Nicole, ¿no? Medio asesina, ¿ya? Listo, pues, muchachos. Pero ya cuando nosotros nos metemos a la literatura de la colonia, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Algo así, pero el Araui es mucho más perfilado hacia la cuestión de la amada, Alexandra, ¿ya? Mucho más conectado, inclinado hacia la onda de la amada, o sea, el hombre a su amada, ¿ya? En la elegía, ¿no? Uno puede cantar a un ser amado, no necesariamente mujer, hombre, hombre, mujer. ¿Listo? Entonces, en esta literatura de la colonia, nosotros podemos ver en la PPT que
hay una parte que se denomina conquista, ¿cierto? ¿No? Esa parte es el equivalente con el Renacimiento, chicos, ¿ya? Esa parte, ¿por qué? Porque cuando llega el español, llega a conquistar, llega con violencia, acuérdate, tiene una idea que es la de extirpar, acuérdense, el español llega aquí para, no llega pues, hoy te amo, nada, llega para matarte, imponerte mi Dios, ¿entienden? ¿No? Y lógico, pues, ¿no? Aniquilar lo que en ese tiempo significaba para ellos, ¿no? O sea, para nuestros antepasados, lo importante. Y que eran los dos, que eran los dos motores, ¿no? Que los españoles se dieron cuenta tenían que aniquilar, hijos, ¿ah? Que eran los dos motores, o sea, los españoles dijeron, ni hablar, esto es salvaje, hay que eliminar esto y eliminamos esto, ¿ah? ¿Qué es lo que buscaron? Eliminar los españoles, chicos, ¿ah? Vamos, los quiero leer, gracias, gracias. ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Qué es lo? Vamos, respóndeme, ¿qué tanto salud? Ya, mucha educación, respóndeme. ¿Ya? Eso me da salud. ¿Qué huáscara, Atahualpa? Oye, lo que intentan aniquilar, ¿sabes qué cosa es? La religión y el idioma, ¿entiendes? ¿Qué están hablando quechua? Oye, 90, 200 años seguimos en la misma quechua. ¡Ay, qué horrible! ¿Entienden, no? Por eso, y no lo lograron. Listo, y no lo lograron. Pero luego ya viene el barroco, ¿cierto? El barroco es un momento de asentamiento, ¿no? O sea, ya se logra la calma. Acuérdate, cuando el español llega aquí, lo que busca es conquistar, ¿no? Es un momento de violencia, ¿no? Mientras que ya la etapa del barroco refleja casualmente la calma, la tranquilidad. Ya te conquisté, pues, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? Acerquémonos un poquito a la cultura, ¿entienden, no? Es por eso que allí, en el barroco, ¿cuáles son las características del barroco, muchachos? Yo ya me olvidé ya. ¿Cuáles son las características del barroco? Ah, ustedes sí las saben, pues ustedes sí las saben, ya las hemos visto. ¿Ah? Características del barroco, muchachos. ¿Ah? Eso recargado, exagerado, la lucha ¿no? de opuestos, ¿no? El cultismo exagerado, ¿no? La exageración de las formas, hipérboles, metáforas, hipérbatons, ¿no? Un pesimismo extremo, ¿no? Pero nosotros, no sé si ustedes recordarán, revisamos el teatro barroco, ¿no? Revisamos el teatro barroco, ¿se acuerdan, no? Revisamos el teatro barroco con la figura del gran King. ¿A quién revisamos en el teatro barroco español, muchachos? Ya me olvidé ya. Como son dos, ¿no? ¿Cuál fue el que revisamos? A Pedro Calderón de la Barca. Y cuando revisamos el teatro barroco, nosotros nos recordamos, ¿no? Que el teatro barroco español impone ciertas cositas, ¿no? Impone ciertas, por ejemplo, utiliza un verso, ¿no? Utiliza un tipo de verso, ¿no? Utiliza también una rima, ¿no? Casi siempre igual, ¿no? Utiliza casi siempre el mismo número de actos, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál era el tipo de verso que se utiliza, por ejemplo, en La Vida de Sueño? Y une también tragedia y comedia, generando con eso, como sabemos nosotros, una nueva especie dramática, ¿no? Pero, a ver, vamos por partes. No, bueno, utiliza también ya, pero no, yo les estoy preguntando el tipo de verso que utilizaba el teatro barroco, eso lo vimos también, muchachos. O sea, los versos tenían una cantidad de sílabas métricas, ¿se acuerdan o no? El verso octasílabo, el de 8 sílabas métricas, en las rimas consonantes, ¿se acuerdan? ¿No? Y siempre utilizaban 3 actos, y cuando une tragedia y comedia, ¿qué es lo que se obtiene? El drama. Esas son las características del teatro barroco. ¿Listo? Pues bien, muchachos. ¿Quieren que les cuente algo? ¿Quieres que les cuente algo? Casualmente Ollantay tiene todas esas características. ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¿Entiendes? ¿No? ¡Oh! ¡Qué casualidad, Renato! Que el Ollantay utiliza el octasílabo, tiene la rima consonante, es un drama y tiene 3 actos. Alucina que sí.
¿Entiendes? Entonces, tenemos toda la influencia española en nuestra literatura. ¿Se dan cuenta, no? Tenemos toda la influencia española en nuestra literatura, mis amigos. Listo. Eso nos lleva a pensar de que, bueno, si bien Ollantay como obra de teatro, ¿a qué género pertenece, muchachos? ¿Ah? Como obra de teatro, ¿a qué género pertenece? Ya me olvidé ya. ¿Ah? ¿A qué género literario pertenece? Son tres géneros, pues, ¿no? ¿A qué género pertenece si es una obra de teatro, chicos? ¿Ah? Vamos, los quiero leer rápido. Al género dramático. Muy bien, al género dramático. Perfecto. Entonces, pues, si es una obra de teatro, tiene que ser representada, ¿ya? Tiene que ser representada. ¿Y ustedes saben quién fue el primero en representar Ollantay como obra de teatro? José Gabriel Condorcanqui, más conocido por nosotros como... ¿Quién fue José Gabriel Condorcanqui, señores? ¿Ah? ¿Quién es el maestro José Gabriel Condorcanqui, mis hijos? ¿Ah? El maestro Tupac Amaru II, ¿cierto? El maestro Tupac Amaru II. Y casualmente, como saben ustedes, Tupac Amaru II se revela en el año de... Porque para poder saber literatura tienes que saber historia, ¿cierto? No tienes que saber historia, si no sabes... Bueno, y también filosofía. Bueno, y también psicología. Bueno, y también economía. Bueno, tienes que saber todo para poder saber literatura, ¿cierto? ¿No? Porque este Tupac Amaru II que se reveló en el año de... ahora sí, eso sí se me olvidó, eso sí se me olvidó, te juro que se me ha olvidado eso. Porque casualmente dentro de poquito van a dar una serie, no sé si han visto, muchachos, en el canal 2, ¿ya? Haciendo de propaganda y mira, no me pagan. En el canal 2 van a dar una serie así de Tupac Amaru, ¿no? No recuerdo el título de verdad, ¿ya? Bueno, en fin, pero parece que está bacán. Los Libertadores, algo así, ¿no? Los nuevos Libertadores o los otros Libertadores, algo así, ¿ya? Entonces, van a tener que esperar ver la serie para saber en qué año se reveló Tupac Amaru, ¿no, chicos? No se pasen, pues, amigos, ¿ya? 1780. Listo. Muchachos, recomendación, hijos, vean esa, bueno, todos la vemos, comentamos el miércoles próximo, ¿ya? Comentamos el miércoles próximo, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, pero también quiero que vean, ¿no? Quiero que vean, mira, yo siempre mandándote a ociosear, ¿no? A ociosear, ¿no? Pero dile a tu mamá, no, mi profe Renato me ha dicho que vea, ¿no? En Netflix, chicos, hay una serie peruana espectacular, ¿ya? Se llama creo que se llama así, El Otro Bastión, o El Último Bastión, no, El Último Bastión, así es el otro bastión, El Último Bastión, listo, chicos. Obligatorio, tienes que verla, ¿ya? Ya la viste, mía. Genial, ¿sí o no, mía? Genial. Tienen, o sea, de 10 12, ¿ah? ¿Ya? Es mostra, es muy buena. Les va a enseñar mucho, ¿no? Les va a enseñar mucho. Yo también. Les va a enseñar mucho, se van a entretener, ¿no? Y van a reflexionar. Van a reflexionar mucho, muchachos, ¿ya? Y eso es importante. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, ya, pues, si ya la pusiste, ponte a verla, hija, ¿ya? Entonces, pues, señores, luego, entonces, cuando nuestro amigo Tupac Amaru da el grito en 1780, ¿cierto? A partir de ese momento, ¿sabes a dónde entramos, muchachos? A buscar nuestra emancipación. ¿Listo? A buscar nuestra emancipación, que tirará hasta 1821, pues 1780 hasta 1821, que acaba con la independencia de nuestra patria. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, mis estimados, esto nos lleva a que en 1780 a 1821, ¿no? Si bien las cosas llegaban tarde, ¿no? El neoclasicismo va a entrar en nuestra literatura, va a entrar en nuestra literatura. Pero como ya saben ustedes, España llegó en pleno siglo de oro, o sea, Renacimiento, Barroco,
¿cierto? En pleno siglo de oro. Y después de todo siglo de oro, ¿qué es lo que tiene que venir, muchachos? Por lógica, después de todo siglo de oro, momento de apogeo, de auge, ¿qué es lo que tiene que venir? ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede después de una decadencia, una caída, una desgracia, una crisis, ¿cierto? España entra en crisis, pues muchachos, ¿por qué? Porque tras ese renacimiento y ese barroco, ahora España ya no va a ser el país más poderoso. ¿Quién será el país más poderoso? Vecino nada más de los españoles, ¿ah? Y porque España pues no podía ser siempre, pues no, la última chupada del mango, no iban a ser siempre la armada invencible, no iban a ser siempre pues lo que decía el rey, ¿se acuerdan? No, en mi imperio jamás se pone el sol. Es por eso que los franceses, con su siglo de las luces, no van a darle paso a la onda del neoclasicismo. ¿Y eso qué es lo que significa? Que España tambalea. Y como España tambalea, ¿en qué pensamos nosotros aquí? En la emancipación. ¿Entiendes? ¿No? En la emancipación. Los americanitos, ¿no? Empezamos a planear nuestra independencia. Y es aquí donde aparece, ¿saben quién? El gran Mariano Melgar Valdivieso, precursor del romanticismo en el Perú, arequipeño él además, ¿cierto, no? Que va pues jóvenes a cambiar la historia de nuestra patria, un romántico. De repente lo vemos en la serie del domingo, ¿no, chicos? De repente sale en la serie esa nueva que vamos a ver el día domingo. Aparece la figura de Mariano Melgar Valdivieso que termina fusilado, hijo, ¿no? Por el amor, ¿eh? El amor, para que veas qué peligroso es el amor. Listo, señores, hoy día tenemos las características de la literatura en nuestra patria. Y esas características de la literatura en nuestra patria inmediatamente me hacen pensar a mí en qué. En este mundo heterogéneo, pluricultural, multilingüista, no, bueno, más neoclasicismo, hija, más neoclasicismo, ¿ya? La influencia del neoclasicismo durante esa última etapa, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Hay una onda romanticona, pero todavía muy tímida, ¿no? Somos más neoclásicos. En la literatura de la emancipación hay un matrimonio más cercano con el neoclasicismo y muy tímido con la onda romántica. ¿Listo? Entonces, este mundo pluricultural, ¿no? Que definitivamente eso lo vemos, pues, muchachos, hasta en Pucha, hasta en nuestra casa. En nuestra casa vemos pluriculturalidad, multilingüismo, ¿sí o no? Ah, claro. Cuando ves a tu hermano y dices, oh, pero es medio chino, mi hermano, ¿no? Y yo soy medio gringo, ¿no? Oye, pero mi hermana es pa' su madre, ¿no? Parece negro, ¿no? Oye, y mi primo es pelirrojo, ¿no? Ah, ¿qué pasa? O sea, nuestra familia únicamente es la muestra de nuestra pluriculturalidad, hijo. ¿Ya? En una familia peruana se aprecia la pluriculturalidad de la cual nosotros somos pues herederos, ¿no? De todas esas mezclas rarísimas que han hecho a través de los años para llegar hasta nosotros. Listo. Pero en esta flecha, ¿no? En esta línea de tiempo que se inicia con esta literatura prehispánica, hay que recordar pues que nuestra literatura va a ser oral y por ende eso va a hacer que la literatura se vuelva anónima para nosotros, no sea marcadamente anónima, ¿ya? No tuvimos escritura, la traen los europeos, los españoles en este caso, ¿listo? Por ende, todas estas leyendas, todos estos mitos, estas fábulas ingresan aquí por medio de la tradición oral, ¿no? Manco Cápac y Mama Hoyo, que el mito de Cola, los hermanos Sayar, en fin, hasta llegar a nuestra
etapa colonial, que como ya sabemos nosotros, al igual que nuestra literatura, también tiene tres momentos, ¿no? Un momento en el cual, ¿no?, se habla, aquí en Perú por lo menos, de lo que viene a ser el periodo de la conquista, ¿no? Lo que sería el equivalente al momento del renacimiento, ¿ya? O sea, lo que es el equivalente al momento renacentista. Y es aquí donde van a destacar, ¿saben qué cosa, muchachos? Las crónicas. Y las crónicas vienen del nombre de un dios, chicos. ¿Ah? La palabra crónica viene del nombre de un dios. ¿De qué dios viene, muchachos? ¿Ah? ¿De qué dios viene? A ver, vamos, los quiero leer. ¿De qué dios viene? Del dios Cronos, el dios del tiempo, ¿sí o no, muchachos? Ah, Cronos. Por eso tú tienes en tu reloj tienes tu cronómetro, ¿sí o no, Solange? ¿No? Ahí está tu cronómetro. Entonces, una crónica será un relato en el tiempo, ¿entiendes? O un relato de determinado tiempo, ¿no? Es aquí pues donde aparecen los cronistas, ¿no? Porque la crónica ustedes la han estudiado, muchachos, la crónica ustedes la han estudiado en otro curso también, ¿no? ¿Cuál es el otro curso que les enseña el rollo esto de las crónicas? ¿Ah? ¿Cuál es el otro curso que les enseña el mundo de las crónicas, amigos? ¿Ah? ¿Cuál es el otro curso que en donde ustedes también el profe les ha hablado de las crónicas? Historia, claro, porque la crónica es una unión de la historia que profesa, entre comillas, ¿no? Profesa la verdad, ¿no? Y la literatura que es mentira, ¿entiendes? No, la literatura es ficción, yo soy un sueño, yo soy irreal, yo soy una mentira, ¿entiendes? No, no vas a creer lo que te está diciendo, bueno, sí tienes que creer lo que te dice tu profe, ¿no? Pero no vas a creer lo que te dicen los libros de literatura son ficción, ¿entiendes? No, los libros de literatura son ficción, ¿ya? No, no, no vas a creer que Aquiles existe, ¿no? Que Odiseo, que Penélope, ¿entiendes? No, 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 no vas a creer eso, ¿no? Que Raskolnikov está guapo, ¿ah? No, ¿entiendes? ¿No? Entonces, cuando uno une historia y literatura, definitivamente no puedes esperar algo real, ¿no? Sino algo que va a caer mucho en la subjetividad, ¿no? Algo que va a caer mucho en lo subjetivo. ¿Por qué? Porque los cronistas, a partir de ese momento, ¿no? Primero serán los españoles, los criollos, los mestizos, los indios, casi nulos, ¿no? Salvo, pues, ¿no?, la figura del gran Guamán Poma de Ayala y su nueva crónica y buen gobierno, ¿no? La crónica va a estar, pues, destinada, ¿no?, a los que en ese momento, que es el momento renacentista, el momento de conquista, de llegada de los españoles, van a poder acceder pues a la cultura, o sea, poder acceder a la educación, y el indio definitivamente la tenía negada, ¿entiendes? El indio la tenía negada, ¿no? El blanco negaba la educación al indígena, ¿no? Y bueno, pues no, en ese periodo las cosas andarían así, ¿no? Ya luego, en la etapa del barroco, ¿no? En la etapa del barroco encontramos pues definitivamente una suerte ya de mayor estabilidad, ¿no? Ya aparecen autores, Juan del Valle Caviedes, Pedro Peralta Ibarnuevo, Espinosa Medrano, ¿no? Empiezan a aparecer ya autores, ¿por qué? Porque ya se abren las universidades, ¿no? Hay más tranquilidad, ya no está la presión de la conquista, ya España se siente el conquistador, ¿entienden? ¿No? Y lógicamente, pues la cuestión así, ¿no? De guerra, ¿no? Desciende. Entonces, cuando la guerra desciende, hay un poco más de espacio para la cultura, ¿no? Pero luego ya entramos a la otra etapa que viene a ser el neoclasicismo, que para los españoles pues definitivamente simboliza la caída. Bueno, no la caída, pero al menos pues el inicio de lo que vendrá a ser su caída, ¿no? El inicio de lo que viene a ser la decadencia. ¿Por qué? Porque a partir de este momento Francia, con toda su ilustración, ¿no?, se abre ruta a lo que viene a ser pues, ¿no?, el nuevo
la nueva manera de pensar, que nos va a llevar a nosotros a buscar qué cosa, nuestra emancipación. Buscamos porque lógico, ¿no? Muchachos, alucinen, ¿no? Los españoles llegaron aquí en 1532, me dijeron, ¿no? Y se quedaron hasta 1821, ¿no? Hasta 1821. Muchachos, a ver, ayúdenme. Ustedes sí saben, pues chicos, ayúdenme aquí, por favor. ¿Cuántos años fuimos colonia? ¿Cuántos años fuimos colonia, hijos? ¿Ah? ¿Cuántos años fuimos colonia? ¿Ah? Así dicen. De hecho, estaba borracho y drogado, hija. ¿Ah? 289 años, muchachos. 289 años de siendo colonia española, o sea, recibiendo toda la influencia de allá, imagínate. Acabamos de cumplir 200 años, hijos. Acabamos de cumplir 200 años. Somos un país que más tiempo hemos sido colonia que país propio, imagínense. ¿Entiendes? ¿Qué país libre? Porque a partir de 1821 nosotros hablamos ya de la literatura de la República, ¿no? De la literatura de la República. Pero hasta el día de hoy nos cuesta debido a esa heterogeneidad, multiculturalidad, pluriculturalidad, multilingüismo, nos llega y nos cuesta mucho ser independientes, ¿no? Vivimos muy peleados entre nosotros los peruanos. En esta etapa colonial, pues chicos, podemos ver, pues, ¿no? Como en esta línea de tiempo, ¿no? Como en esta línea de tiempo, ¿no? Marcamos nosotros este siglo XVI, 1532 para ser exactos. Recuerden que en el año, miren, los españoles llegan y en 1554 los españoles crean algo, chicos. ¿Qué es lo que crean en 1554 los españoles, muchachos? ¿Ah? Yo ya me olvidé ya. En 1554 se me hace conocido ese año, se me hace conocido ese año. ¿Qué es lo que crean los españoles hacia el año de 1554, mis hijos? ¿Ah? ¿Qué es lo que crean? Uy. No, hombre. La novela picaresca, pues, acontecimiento terrible. 1554 y los españoles habían llegado en 1532. O sea, 20 años después, una nota así, la novela picaresca nacía en España, pero aquí los españoles estaban pues conquistándonos y violándonos y aniquilándonos y asaltándonos que dan miedo, ¿cierto? ¿No? Y es por eso que aquí aparecerá uno de los cronistas más importantes de todos. ¿Cómo se llamó? El Inca. Vamos, señores. El Inca. ¿Quién me lo dice? El Inca Garcilaso de la... No. Gómez Suárez de Figueroa. Ese fue su verdadero nombre, este tío que fue repituco, hijo, repituco, ¿ya? Porque él, que es considerado el primer mestizo espiritual de nuestro pueblo, ¿ya? El primer mestizo espiritual, o sea, es la unión de un capitán español, porque todos los demás eran soldaduchos, ¿entiendes? ¿No? El padre pertenecía pues a la gran alcurnia militar española que llegó a nuestra patria, al lado de Pizarro, de Almagro, de Luque, bueno, él era el cura, ¿no? ¿Ya? Y todos los demás eran soldaduchos. El padre, ¿no? Era pues un Garcilaso de la Vega, ¿entiendes? ¿No? O sea, pariente del poeta español, ¿no? Pero la mamá no era también una indiecita así cualquiera, no. La mamá, pues hijos, era pues una ñusta, había sido criada en el Agyahuasi, que era la casa de las vírgenes. ¿Ah? Chimpuogyo, sobrina nieta de Tupac Yupanqui, o sea, nobleza, hasta por las orejas le salía la nobleza al que va a ser nuestro cronista y que va a ser bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, y luego ya a la vejez, él adopta el nombre del Inca Garcilaso de la Vega. Él representará las crónicas, ¿no? Ya luego hacia el siglo XVII, XVIII, en el barroco, ¿no? Es donde aparece Ollantay, ¿no? Esta obra que si bien es anónima, tiene un pata que la copia, ya tiene un pata que la copia. Ese pata es un cura. El cura Antonio Valdés, ¿ya? El cura Antonio... Oh, Renato, eso me hace acordar al cantar del mío Cid, ¿no, Renato? Al cantar del mío Cid, ¿no? Porque el cantar del mío Cid del Renato
es anónimo. Y tiene un copista, que es Perabat. Yo me acuerdo de eso, Renato, en el colegio, ¿no? Monstruo, Ollantay se parece. Autor, anónimo. Copista, el cura Valdés. ¿Listo? Y como ya sabemos nosotros, Ollantay, pues chicos, va a tener como temática hoy el amor, ese amor prohibido entre este Ollantay y Kusikoji, una estrella alegre, ¿no? Porque es prohibido porque el tío no es de su clase social, pues, ¿entiendes? No es de su clase social, que es lo que se vive hasta el día de hoy. Por eso mi amiga Nicole, pues cuando lleva a su mototaxista, a su mamá, ¡fua! Le tira agua hervida, ¿sí o no, Nicole? ¿No? Porque no es de su clase social, ¿entiendes? Porque esto de clases sociales ha existido desde siempre. Y ahí es donde viene el otro tema de Ollantay, que es el poder, porque aquí se nos presenta a dos incas, el Inca Pachacute, que es un inca soberbio, petulante, que cree en esas diferencias sociales, ¿no? Y el Inca Tupac Yupanqui, que ya es un Inca más moderno, más magnánimo, ¿listo? Y luego vemos pues cómo entra el neoclasicismo tras la sublevación de nuestro amigo Tupac Amaru en 1780, ¿cierto? ¿No? Y esto hace pues, ¿no? De que nuestro amigo, ¿no? Inicie la etapa de la emancipación, que viene amarrada del neoclasicismo, viene amarrado del neoclasicismo, o sea, las ideas de libertad, ¿entienden? Las ideas de libertad. Y es aquí donde va a entrar Melgar, que podemos también estudiarlo en la literatura, como también pueden estudiarlo en la historia. ¿Por qué? Porque él fue un escritor, pero además fue un precursor, héroe, dio su vida por la independencia de nuestro país. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de la crónica, lo que tenemos que tener claro aquí es que la crónica tiene una pretensión, ¿no? Tiene una pretensión. ¿Por qué? Porque la crónica es pretenciosa, ¿no? Cuando a mí me hablan de pretensión es que lo que sucede es que no lo alcanza, ¿entiendes? ¿No? Es lo que le sucede a pretenciosa, ¿no? Que se cree, ¿no? Pero al final siempre le falta, ¿entiendes? ¿No? La crónica tiene una pretensión histórica la cual no llega a alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho de literatura y tiene mucho de lo que será el estilo de ese escritor o de ese cronista, ¿entiendes? ¿No? Porque si bien ellos hablan de este nuevo mundo, de esta nueva realidad, porque enfocan la realidad, que es el nuevo mundo, pues los cronistas españoles han llegado aquí, lo que ven es un nuevo mundo, todo le parece nuevo, ¿entiendes? ¿No? Y por ende, pues va a carecer de visión crítica. Por eso nosotros hablábamos de la subjetividad en las crónicas. No es lo mismo que nos hable un cronista español a un cronista criollo y a un cronista mestizo. La visión siempre va a ser diferente porque estos cronistas vinieron aquí en esencia pues para hacer una suerte de informantes del rey, ¿no? Entonces es lo que hoy día equivale pues muchachos a qué carrera, ¿ah? Equivale a qué carrera el día de hoy. Si tú quisieras ser cronista el día de hoy, tendrías que ir a postular a la universidad. ¿A qué carrera, hijos? ¿Ah? Tendrían que postular a qué carrera, vamos, porque el cronista, claro, o sea, a comunicación, ¿no? En donde tú te metas al mundo del periodismo. Es por eso que nuestro amigo, el señor Gómez Suárez de Figueroa, apodado más tarde Garcilaso Inca, va a ser pues considerado, miren pues chicos, 1539, los españoles llegaron en el 32, o sea, prácticamente este mestizo que como me dijeron ustedes es la unión pues de español más India, ¿no? Va a tener toda una cultura alucinante, el padre lo adoraba, el español adoraba a su hijo y eso va a hacer pues que le ponga profesores pues que lo van a meter al mundo humanístico, pleno renacimiento, acuérdense, estamos ante un compadre que tiene conocimientos de griego, hebreo, latín, quechua, porque los tíos de su mamá, ¿te acuerdas que era ñusta? Habían sido amautas en el imperio y le enseñaban al niño en quechua la historia del imperio, por eso Inca Garcilaso siempre se va a sentir
que lo que él cuenta es la verdad. Y tras llegar a España, publica pues, ¿no? Primero una traducción fabulosa del italiano al castellano, que era Diálogo de Amor de León el Hebreo, publica Genealogía de los Garci Pérez Vargas, en donde habla de su descendencia, la Florida del Inca, pero sin lugar a dudas, Comentarios Reales de los Incas, dos partes. Comentarios Reales de los Incas, dos partes. La primera, Comentarios Reales de los Incas. La segunda, Historia General del Perú, ¿no? Va a presentarnos en esta primera parte, Comentarios Reales de los Incas, ¿no? Nos va a presentar lo que viene a ser, pues, ¿no? Culturas previas al imperio, el origen del imperio, lo grande que fue el imperio, hasta la llegada de los españoles. Economía, cultura, agricultura, ganadería. Por eso pues hay una visión muy idílica del imperio, lo presenta como si fuera un jardín celestial, una suerte de paraíso. Por eso hay una visión muy elegíaca, ¿no? En esta primera parte, ¿no? Porque Inca Garcilaso nos presenta al imperio como si fuera pues el Edén, ¿no? Pero en la segunda parte, ¿no? Que se llama Historia General del Perú, hay un rollo mucho más psicológico, ¿no? Hay un rollo mucho más psicológico, porque el padre, acuérdate, fue acusado de traidor. Entonces él lo que busca en esa segunda parte es casualmente reivindicar la figura de su padre y decir que su padre no fue ningún traidor, ¿entiendes? No, por eso en la segunda parte, Historia General del Perú, nos habla desde ya la conquista hasta las guerras civiles de los españoles. Para luego entender, pues muchachos, que este teatro que se va a dar dentro utilizando el quechua, ¿no? Va a presentar pues al Ollantay como obra cumbre, ¿cierto? En donde ya sabemos nosotros que pertenece al género dramático, que es un drama, que tiene tres actos, que es anónima, copiada por el cura Valdés, que utiliza el octasílabo porque tiene la rima consonante, ¿cierto? Toda la marca ¿de quién? Del teatro barroco del siglo de oro. Y es por eso que el Ollantay nos presenta el poder y el amor, ¿cierto? Ese poder reflejado por esos dos incas, ¿no? Pachacute, que el inca soberbio, petulante, el que se cree el hijo del dios Sol, ¿entiendes? ¿No? Que cuando se entera que él ha estado con su hija Cusicóyur, manda encerrar a su hija que quedaba embarazada de Ollanta y da a luz pues a la bella Oquebella y Mazumac, ¿no? Pero se inicia una rebelión porque Ollanta quería su mano, ¿cierto? ¿No? Tanta así que dura años y Pachacútec muere y sube al poder Tupac Yupanqui, que es un inca más moderno, más actual, más buena onda. Por eso cuando lo atrapa, acuérdense, ¿no? Lo perdona y permite que se una a su hermana y a su sobrina, Lucina. Típico happy end, ¿no, muchachos? Pero además, ¿no? Además, esta obra tiene un personaje gracioso, Piquichaki. Y si tiene un personaje gracioso, se vuelve un drama. Y eso fue creado por Lope. Si nosotros consideraríamos a Ollantay antes, entonces Lope de Vega no creó el drama. Nosotros creamos el drama. ¿Ya? Listo. Pero cuando se habla de la emancipación, pues muchachos, ya sabemos nosotros pues que estamos ante un momento de crisis para los españoles. El régimen tambalea, entonces los criollitos, los mesticitos, el indio no, pues el indio era la última rueda, ni rueda del coche era, ¿entienden? Entonces el criollo y el mestizo van a decir, uy, aquí la hago, aquí me libero, ¿no? Aquí me libero. Eso lo han visto los que vieron El Último Bastión, ¿no? Ahí se nota claramente esas batallas dentro del Perú, de la Lima de la época, y con la influencia del neoclasicismo hay una visión más americana, todavía está el sueño bolivariano, ¿se acuerdan? La idea de Perú como país no existe en realidad. Se habla bien del indio, pero bueno, pues no, el periodismo cobra un papel preponderante, hay una onda muy subterránea, ¿no? En donde los poetas le van a cantar a la nación, a la América, porque la literatura a partir de ese momento se vuelve una literatura muy política, muchachos, y marcada por la influencia neoclásica envuelta pues en la idea de esa América.
Melgar definitivamente es un ilustrado, marca del siglo de las luces, ¿entiendes? Un tipo que leía pues a Virgilio, que lo leía, lo traducía a Virgilio, a Horacio, a Ovidio, Remedios de Amor, el arte de amar, ¿entienden? ¿No? Y va a ser pues lastimosamente, ¿no? Un enamorado alucinante, por eso su musa Silvia será la causante en el fondo de la muerte, pero también pues, ¿no? Su patriotismo, ¿no? Que lo hizo trabajar fábulas muy neoclásicas, ¿entiendes? ¿No? Y su gran aporte a la literatura, bueno, ya existía, pero en todo caso, ¿no? El yarabí se transforma, pues, gracias a ese arawi, ¿se acuerdan del que les hablé? En la elegía quechua. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento se une la literatura quechua con lo que viene a ser la literatura española o europea. Es por ende el primer mestizaje cultural en nuestro pueblo, muchachos. Y Melgar lo presenta en esa tónica del yarabí tan adolorido, tan quejumbroso, ¿no? Yo suelo decirle el blues andino a los que han tenido la suerte de escuchar un yarabí, ¿no? Y une lo que viene a ser la poesía popular más la poesía culta occidental, ¿no? Un concepto que no me gusta mucho, pero que suele utilizarse en los libros. Señores, las claves para el día de hoy son las que están observando allí. Y a mí no me queda otra que despedirme hasta una próxima edición. El próximo día miércoles nos vemos. ¿Listo? Muy bien, tómenle una fotito rapidito, ¿no? Porque tengo que dar paso al otro profesor que viene. ¿Listo? Muy bien, ojalá les haya gustado. Nos vemos el próximo día miércoles, hijos. Bye bye. Jóvenes, muy buenas tardes. A ver, un momentito, voy a hacer una captura. Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Quisiera que me confirmen si todo está viendo bien, se escucha bien. Confirmen, chicos. Acabo de compartir pantalla. ¿Todo bien? Bien, gracias, Asensio. Vamos a comenzar entonces. Voy a dejar de compartir cámara para tener mayor velocidad de transmisión. Bien, entonces, semana 7, que corresponde a el estudio del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. El
contenido de esta semana será el siguiente. Vamos a revisar primero el máximo común divisor, los conceptos, los métodos de cálculo. Luego veremos algunas propiedades del máximo común divisor. Enseguida veremos el mínimo común múltiplo. Vamos a dar el concepto del mínimo común múltiplo, los métodos de cálculo del mínimo común múltiplo y veremos algunas propiedades del mínimo común múltiplo. Finalmente veremos el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de fracciones que son irreducibles. Bien, comencemos entonces viendo la primera parte. Máximo común divisor. Para ver el máximo común divisor, primero lo que vamos a ver son los divisores comunes. Diremos que los divisores comunes, ya nosotros la clase pasada hemos visto los divisores de un número, ¿tá? Entonces ya tenemos una idea, inclusive habíamos denotado por el DIP, ¿no? DIP de un número. Entonces ahora vamos a ver los divisores comunes de un grupo de números. Diremos que son aquellos números enteros que se encuentran contenidos una cantidad entera y exacta de veces en cada número entero considerado. Es decir, por ejemplo, si queremos hallar los divisores comunes de 12, 18 y 30, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho la semana pasada. Hallamos los divisores de cada número. Ahora, al ver los divisores de estos tres números, vemos que que la unidad es un divisor común, pero no es el único. Si fuera la unidad el único divisor común, diríamos que este grupo de números son pésimos, ¿de acuerdo? Diríamos así. Pero aquí estamos viendo que no es así. No solamente la unidad es el único divisor común, también tenemos al 2, al 3, al 6. Y observamos que el 6 es el mayor de los divisores comunes. Entonces, este divisor que es el mayor de todos nos introduce o nos permite introducir el siguiente concepto, que es el máximo común divisor. Diremos entonces que el máximo común divisor, el cual se denota como el MCD, el máximo común divisor de un grupo de números, digamos A, B, C, números enteros, donde por lo menos uno de ellos, por lo menos dice existe, ¿no? O uno de ellos, uno de los tres por lo menos debe ser distinto de cero. Y además de minúscula vamos a decir que sea un entero positivo. Entonces diremos que el máximo común divisor de estos tres números, A, B, C, será igual a D minúscula si y solamente si ocurre lo siguiente. D minúscula debe ser el mayor de los divisores comunes. Ejemplo concreto, nuestro grupo de números que hemos usado en el ejemplo anterior. El máximo común divisor de 12, 18 y 30 será 6. 6 es el mayor de los divisores comunes. Por lo tanto, será entonces el máximo común divisor. Bien, ¿alguna observación o una nota importante que hay que tener en cuenta aquí? Si consideramos que el máximo común divisor de A, B y C es D minúscula, se cumple lo siguiente, o se tiene que tanto el número A como el número B y el número C se puede escribir como el producto de su máximo común divisor multiplicado por algunos números. En este caso, esos algunos números vamos a llamar, digamos, P, Q y R, respectivamente. De tal manera que estos números P, Q y R deben ser números que son primos entre sí. Podemos comprobar ello con estos numeritos que hemos tomado como ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que el máximo común divisor de este grupo de números es 6. Entonces, 12 se puede escribir como 6 por 2, es decir, producto de su máximo común divisor multiplicado por 2. 18 también se puede escribir como el producto de su máximo común divisor, el máximo común divisor del grupo, multiplicado por 3. Y de la misma forma, 30. Se escribe como el producto del máximo común divisor multiplicado por 5. Entonces, ¿y qué cosa? 2, 3 y 5 son números que son PESI. Cuando se dice que son PESI, no está de más recordar, se dice que un grupo de números es PESI cuando el único divisor común entre ellos es la unidad.
Y a 2, 3 y 5, el único número que los divide de manera simultánea es la unidad, no hay otro. Por lo tanto, esos tres números son pesi. También dichos números, A, B y C, se puede escribir como el múltiplo de su máximo común divisor. Comprobando con numeritos, 12 se puede escribir como el múltiplo de 6, porque es 6 por 2. 18 también se puede escribir como el múltiplo del máximo común divisor. 30 de la misma forma. Primera observación importante. Segunda observación importante que hay que tener en cuenta es que los divisores comunes de un conjunto de números también son divisores del máximo común divisor de dichos números. Por ejemplo, el número 6. El número 6, que es el máximo común divisor de estos tres números, podemos observar que los divisores 6, siendo el máximo común divisor 6, 6 también tiene sus divisores. ¿Y quiénes son? 1, 2, 3 y 6. Ellos son los divisores de 6. Entonces, estos números 1, 2 y 3, 6 serán divisores del máximo común divisor, es decir, 6. ¿De acuerdo? Bien, esta observación va a ser importante en el momento que resolvamos ejercicios. Lo voy a recalcar cuando lleguemos a ese punto. Bien. Veamos ahora formas de calcular el máximo común divisor. Para calcular el máximo común divisor hay varias formas, ¿no? Una de las formas que usted ha aprendido, por ejemplo, en la primaria será pues el método por la descomposición simultánea. Otro método es por descomposición canónica. Ya sabemos usar el teorema fundamental de la aritmética que nos decía que cualquier número se puede escribir como el producto de sus factores primos. Entonces, por ejemplo, consideremos que A y B sean estos números descompuestos canónicamente. ¿Ya? Para calcular el máximo común divisor de estos dos números, A y B, diremos que será el producto de los factores primos comunes. ¿Quiénes son factores primos comunes para ambos? Tenemos el 2 y el 3. 2 es un factor primo para A y 2 también es un factor primo para B. Entonces es un factor primo. 3 de la misma manera, mientras que 5 no lo es, porque 5 solamente es el factor para A, pero más no para B. De la misma manera 7. 7 solamente es factor para A, más no para B. Entonces vamos a elegir los factores primos comunes. En este caso, 2 y 3. Entonces diremos, el máximo común divisor de estos dos números son los factores o el producto de los factores primos comunes elevado a su menor exponente. Yo sé que 2, que es factor primo tanto para A y B, cada uno de ellos tiene sus exponentes. Para A el exponente es 3 y para B es 2 a la cuarta. Entonces debo elegir el menor, es decir, 3. Lo mismo para el factor primo 3. El mayor exponente es 3 y el menor exponente es 2. Por lo tanto, entonces diremos, será el menor exponente que vamos a elegir será el 2, que está inclusive pintadito de rojo. Así, entonces diremos que el máximo común divisor de A y B será el producto de los dos factores primos comunes elevado a sus menores exponentes, 2 al cubo por 3 al cuadrado, es decir, 8 por 9. Bien, esa es la forma entonces de calcular el máximo común divisor haciendo la descomposición canónica. Otro método, mediante el algoritmo de Euclides, o conocidas como las divisiones sucesivas. Este método para calcular el máximo común divisor tiene una limitación porque nos permite calcular solamente el máximo común divisor de dos números, nada más. ¿Ya? Y además también solamente nos permite calcular el máximo común divisor, nada más. No podemos calcular el mínimo común múltiplo con este método. Solamente para calcular el máximo común divisor y de dos números, nada más. ¿Y cómo vamos a hacer? Consideremos que los números sean A y B. Estos números, queremos calcular el máximo común divisor de estos dos números, podemos hacer por el método anterior, descomponer canónicamente cada uno de los números y calcular su máximo común divisor. Pero, ¿cómo sería así usando el algoritmo de Euclides? Vamos a hacer así. Vamos a presentar el
siguiente esquema donde en el casillero intermedio deben ir los números A y B. En el primer casillero debe ir el mayor de los números, que en este caso sería 391. Y en el segundo casillero debe ir el menor de los números, es decir, 323. En el casillero de la parte superior vamos a escribir los cocientes que vamos a obtener al dividir los dichos números. Y en la parte inferior, los residuos. Es decir, si nosotros dividimos 391 entre 323, obviamente, por ser números cercanos, su cociente será 1. Y el residuo será 68. ¿Ya? Eso es evidente. Ahora, este residuo que acabamos de encontrar, este residuo va a pasar a ocupar el siguiente casillero intermedio para convertirse en el nuevo divisor. Entonces, haremos ahora la división entre 323 y 68. Al hacer la división, encontraremos un cociente 4 y un residuo 51. De la misma forma, ahora el 51 pasará a ocupar el siguiente casillero para convertirse en el nuevo divisor. Es decir, dividiremos el 68 entre 51. Así obtendremos cociente 1, residuo 17. Y otra vez 17, que es un residuo sucesivo que estamos encontrando, pasará a ocupar el siguiente casillero para convertirse en el nuevo divisor. Y al dividir 51 entre 17, esta división es una división exacta. Cociente 3 y residuo 0. Así habremos logrado calcular el máximo común divisor de estos dos números. Es decir, 17 será el máximo común divisor de 391 y 323. De esa forma, vamos a usar entonces el algoritmo de Euclides. Ahora, obviamente no nos van a pedir pues calcular el máximo común divisor de dos números, son el algoritmo de Euclides. Lo que va a suceder es que nos van a dar posiblemente como dato los cocientes sucesivos, o a veces nos indican también los residuos, dependiendo del ejercicio. Bien. Como nota complementaria, A se puede escribir entonces como el producto de su máximo común divisor 17 multiplicado por 23 y B también. Creo prácticamente aquí refuerza la observación que hemos hecho en la diapositiva anterior. Cualquiera de los números se puede escribir como el producto de su máximo común divisor multiplicado por algún número. Pero, por ejemplo, estos dos números 23 y 19, estos tres números son PESI. Otra propiedad que vamos a considerar, si tengo que A es múltiplo de B, entonces voy a decir que el máximo común divisor de estos dos números será B. Otra propiedad, si A y B son números PESI, tenemos que su máximo común divisor será la unidad. Si el máximo común divisor de A, B y C es D, se cumple lo que otra vez aquí ya estamos recalcando, ¿no? Que estos tres números, P, Q y R, son números PESI. Dentro de esta condición también podemos encontrar que si a cada número A, B y C se le multiplica por una cantidad similar a cada uno de ellos, entonces ese número, en este caso estamos considerando L, puede salir fuera del máximo común divisor. ¿Ya? Es decir, podríamos escribir así, ¿no? Digo ya. Puede ser así. El máximo común divisor de estos números va a ser así. Entonces, el factor común L sale fuera y será. Ahí está. L que multiplica al máximo común divisor, multiplica, ¿no? Máximo común divisor de A, B, C. ¿De acuerdo? Pero ¿quién es el máximo común de A, B y C? Aquí estamos considerando como condición. D minúscula. Es por eso que es L multiplicado por D minúscula. ¿Ya? Porque estamos considerando como condición que el máximo común divisor de estos tres números es D minúscula. Bien. Seguimos. Otro. Ahora,
supongamos que a cada número se le divida por cierta cantidad, en este caso digamos L. De la misma forma, L, como es una cantidad que divide a cada uno de los números, ese L puede salir fuera del máximo común divisor. Sí puede ser así, ¿no? O sea, cambiar de color. Aquí, L sale como, entre comillas, factorizamos, entre comillas, ¿no? Así hablando de forma coloquial. Puede salir fuera del máximo común divisor así. 1 sobre L que multiplica al máximo común divisor de quién, de A, de B y de C. Ya está. Pero 1 sobre L, el máximo común divisor de A, B y C, estamos considerando D minúscula. Por lo tanto, entonces podemos decir por D. O simplemente así, D sobre L. ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Qué más? Ahora, si a cada uno de los números elevamos a ciertos exponentes, también diremos que por propiedad, ese exponente va a afectar a su máximo común divisor. Otra propiedad, se cumple que el máximo común divisor de 4 números podemos asociar de manera conveniente. Diremos que será el máximo común divisor de el máximo común divisor tomado 2 a 2. Es decir, A con B y C con D. Y otra propiedad con respecto al máximo común divisor, si tenemos que este número es, a ver, lo voy a poder escribir. Voy a decir así. En realidad es un numeral. Consideremos que tengamos un numeral n en cifras máximas. Digamos que sea, vamos a decir, tiene solamente dos, tres ya. Entonces vamos a decir así. N que sea un número n-1, n-1 y así sucesivamente. Un numeral en cifras máximas, lo cual significa que este número estará en base n. ¿De cuántas cifras vamos a considerar que sea de A cifras? A cifras. Ahora tomemos otro número, m. También en base n de cifras máximas. n-1, n-1, numeral en cifras máximas, también en base n minúscula, pero ahora digamos que sea b cifras, cantidad de cifras b. Uno más, p que sea también otro numeral en cifras máximas, similar a los anteriores, un numeral en cifras máximas. Entonces, en base n, consideremos que esta es cantidad de cifras, digamos c cifras, para hacer una analogía con lo que está aquí. A ver, c cifras. Ya está. Sabemos que todo numeral en cifras máximas se puede escribir como la base, que es n, elevado a la cantidad de cifras, a, menos 1. Eso sabemos por nuestra teoría de numeración. La base elevado a la cantidad de cifras menos 1. Y aquí también, la base elevado a la cantidad de cifras c menos 1. Entonces, la propiedad me dice que el máximo común divisor de estos tres números, el máximo común divisor de n, m, p, será igual a la base, que es común para los tres, elevado al máximo común divisor de quién, de A, B y C. Pero todo ello menos 1. De eso trata esta propiedad. Aquí, detrás de toda esta notación está la numeración en cifras máximas. ¿Ya? Bien. Seguimos. Borramos y seguimos ahora con el mínimo común múltiplo. Antes de dar el concepto del mínimo común múltiplo, veamos los múltiplos comunes. Diremos que los múltiplos comunes de un grupo de números son aquellos números enteros positivos que contienen a otro número una cantidad entera y exacta de veces. Es decir,
Consideremos, por ejemplo, los números 4, 6 y 12. Quiero hallar los múltiplos comunes de 4, 6 y 12. Entonces digo así. El múltiplo de 4 es el mismo 4, el 8, el 12, el 16 y así sucesivamente. Va a haber una cantidad indeterminada que son múltiplos de 4. Múltiplos de 6 será el mismo 6, el 12, el 8, el 24, el 36 y así sucesivamente. También habrá una cantidad indeterminada de números que son múltiplos de 6. El múltiplo de 12, o los múltiplos de 12, el 12, el 24, el 36, el 48, el 60 y así sucesivamente. También tendremos una cantidad indeterminada de números que son múltiplos de 12. Aquí inclusive nos falta agregar, habíamos hecho notar insistentemente en clase anterior que el 0 es múltiplo de cualquier número. Aquí podemos agregar inclusive, ¿no? Y el 0. 0 también es un múltiplo de 4. 0 también será múltiplo de 6. Y el 0 también será múltiplo de 12. Ahora, veamos quiénes son múltiplos comunes de este grupo de números. Nosotros podemos notar que 12 es un múltiplo común para los tres números, 24 también lo es y 36 también lo es. Ellos son los múltiplos comunes. De estos múltiplos comunes no son todos ellos, existe más, como es una cantidad indeterminada de múltiplos, pues encontraremos otras. De estos múltiplos elegimos el menor de estos múltiplos comunes. Pero ese menor que vamos a elegir debe ser distinto de 0, porque 0 también es múltiplo común. Entonces, el menor de los múltiplos comunes distinto de 0 nos va a dar el concepto de el mínimo común múltiplo. Entonces diremos así. El mínimo común múltiplo de un grupo de números, al cual representamos por el MCM, consideramos que los números sean A, B, C, hasta C, X, Y, Z, donde por lo menos existe uno de ellos que debe ser distinto de 0, entonces diremos que el mínimo común múltiplo de este grupo de números M minúscula, entero positivo, si solamente si M minúscula es el menor múltiplo común, diferente de 0. ¿De acuerdo? Puesto que 0 también es un múltiplo común. Inclusive 0 es el menor, ¿no? El menor de los múltiplos comunes. Pero para considerar el concepto del mínimo común múltiplo, debemos tomar el menor, pero distinto de 0. Es decir, aquí podemos concluir entonces que el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 12, esta es 12. Es el menor múltiplo común que es distinto de 0. De igual forma, como en el máximo común divisor, vamos a hacer notar por aquí algo importante. Considerando ahora solamente tres números, aquí he considerado varios números, aquí podemos considerar tres, A, B y C, números enteros, de tal manera que el mínimo común múltiplo de estos tres números sea M minúscula. Se cumple lo siguiente. Se cumple que el mínimo común múltiplo se puede escribir como el producto de cada uno de los números multiplicado por algún número P, Q y R. De tal manera que estos números P, Q y R también van a tener la característica de ser primos entre sí. Deben ser P. Comprobemos con un numerito, con nuestro ejemplo anterior. 12, que es el mínimo común múltiplo, es el producto de 4 por 3, o también 6 por 2, o 12 por 1. De tal manera que podemos comprobar que tanto 3, 2 y 1, estos tres números son P, son primos entre sí. También podemos indicar aquí que el mínimo común múltiplo se puede escribir también como, el múltiplo de cada uno de los números. ¿Ya? Múltiplo de A, múltiplo de B y múltiplo de C. Considerando el ejemplo numérico, 12 se puede escribir como múltiplo de 4. 12 también se puede escribir como múltiplo de 6. Y 12 se puede escribir como múltiplo del mismo 12. Bien, veamos ahora algunas propiedades. Ya habiendo fijado el concepto del mínimo común múltiplo, veamos algunas propiedades. Cálculo del
del mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculamos el mínimo común múltiplo? De igual forma, el mínimo común múltiplo se calcula también haciendo la descomposición simultánea, ¿no? Que esto se ha practicado ya muchísimo desde la primaria. Otra forma de calcular el mínimo común múltiplo es usando la descomposición canónica. Otra vez consideremos que A y B sean los números, los cuales están descompuestos canónicamente de la forma como se observa aquí. Entonces diremos que el mínimo común múltiplo de estos dos números, para ello vamos a considerar tanto los factores primos comunes y también no comunes, elevado a sus mayores exponentes. Es decir, el mínimo común múltiplo de A y B, observamos que aquí tenemos factores primos comunes, el 2, factor primo común, el 3 para ambos. Y los no comunes, o también aquí hay un 7, ¿no? 7 es factor primo común para ambos, mientras que 5 y 11 no lo son. Entonces nos dice que el mínimo común múltiplo es el producto de los factores primos comunes. 2 por 3 por 7 serían los comunes. Y los no comunes, 5 y 11. Elevado a sus mayores exponentes. El exponente de 2, el mayor de ellos es 4. Entonces es 2 a la cuarta. Y el mayor exponente para 3 es justamente 3. Entonces será 3 al cubo. Así entonces habremos logrado calcular el mínimo común múltiplo. Repito, entonces, el mínimo común múltiplo es el producto de los factores primos comunes y no comunes, elevado a sus mayores exponentes. Veamos entonces ahora algunas propiedades. Primera propiedad, si tengo que un A es múltiplo de un número B, entonces el mínimo común múltiplo de A y B, esto es A. Otra propiedad, si A y B son números PESI, entonces el mínimo común múltiplo es el producto de ambos. Esta no solamente funciona para dos números, puede ser para dos o más números. Ahora, si consideramos que el mínimo común múltiplo de A, B y C es M minúscula, aquí diremos que el mínimo común múltiplo se puede escribir como el producto de A, B y C multiplicado por algunos números. Aquí estamos prácticamente reforzando lo que ya hemos visto bajo esta condición, ¿no? También, cuando tenemos o cuando queremos calcular el mínimo común múltiplo de ciertos números A, B y C, donde estos números están multiplicados por una cantidad, ambos o los tres números por una misma cantidad, entonces esa cantidad puede salir fuera del mínimo común múltiplo. No está de más hacer esta operación que hicimos también en el caso anterior, ¿no? Entonces podemos decir así. L es, digamos, como factor común para los tres números. Entonces, L puede salir fuera del mínimo común múltiplo. L multiplicado por el mínimo común múltiplo de A, de B y de C. Pero el mínimo común múltiplo de A, B y C estamos llamando M minúscula. Entonces, esto será L multiplicado por M minúscula, que es lo que aparece aquí. ¿Ya? Ahora, lo mismo va a suceder si en caso hacemos a los números, ahora dividamos, por ejemplo, entre L, ¿no? Entonces, también L va a dividir al mínimo común múltiplo. De igual forma, si hay un cierto exponente que afecta a cada uno de los números, ese exponente también va a afectar al mínimo común múltiplo. De la misma forma, ahora si tenemos cuatro números, si queremos calcular el mínimo común múltiplo, podemos hacerlo como el mínimo común múltiplo de el mínimo común múltiplo tomados los a 2. Y esta propiedad solamente será válido para dos números. Si tengo que el máximo común divisor de dos números es D y el mínimo común múltiplo es M, entonces se va a cumplir que A se puede escribir como el producto de D por P y B como D por Q. Prácticamente es lo que hemos reforzado o lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Se cumple, además, que A por B, el producto de estos dos números, será el producto de su mínimo común múltiplo multiplicado por el máximo común divisor. Esta propiedad se cumple solamente para dos números.
Y el mínimo común múltiplo es el producto del máximo común divisor multiplicado por estos números PESI, que son P y Q. Listos. Ahora, si queremos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de fracciones que son irreducibles, consideremos que A sobre B y C sobre D son fracciones irreducibles. De fracciones irreducibles lo vamos a ver también un poco más a detalle más adelante en la clase siguiente. Sí, clase siguiente. ¿Ya? Pero por ahora, tomemos como fracciones A sobre B y C sobre D. Se dice irreducibles puesto que ya no se puede simplificar, ¿no? Nada más. Ya no tienen factores comunes. Entonces, para calcular el máximo común divisor de estas dos fracciones, diremos que será el máximo común divisor de los numeradores dividido entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. De igual forma, si quiero calcular el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones, este será el mínimo común múltiplo de los numeradores dividido entre el máximo común divisor de los denominadores. Ya está. Por ejemplo, si consideramos estas fracciones tienen que ser irreducibles. Y tal y como está por aquí, yo veo que 20 tiene factor 5. Y 35 también tiene factor 5. Entonces, ahí veo que estas dos fracciones no son irreducibles. Al igual por aquí, 12 y 56, ¿no? Numerador 12 y denominador 56. Estas también son reducibles, ¿no? Tienen factores comunes. En este caso, 2, por ejemplo, ¿no? Observo 2 y por aquí también 2, ¿no? Entonces, lo que primero hay que hacer es simplificar. Entonces, al simplificar, aquí diríamos quinta de 20, 4. Quinta de 35, 7. Y luego diríamos cuarta, ¿no? Cuarta de 12, 3. Cuarta de 56, 14. Así entonces ya los números son irreducibles. Ya no se puede simplificar más. Entonces puedo calcular su máximo común divisor. El máximo común divisor será entonces como el máximo común divisor de los numeradores dividido entre el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora, 4 y 3 son números PESI. Y cuando son números PESI, su máximo común divisor es 1. 7 y 14, aquí tenemos factores primos o factores comunes, en este caso 7 por 1 y aquí 7 por 2. Por propiedad que hemos visto anteriormente, ese 7 puede salir afuera. Y nos va a quedar así, ¿no? A ver, voy a escribir, ¿ya? Tener en cuenta aquí que 4 y 3 son números primos entre sí, son PESI. Por ser PESI, el máximo común divisor, aquí esta será la unidad. Ahora aquí por propiedad yo veo que aquí es 7 por 1 y aquí 7 por 2, entonces por propiedad puedo decir, ya 7 sale. Sale fuera del mínimo común múltiplo y va a quedar 1 y 2. 1 y 2 son PESI. ¿De acuerdo? Estos dos son PESI. Por ser PESI, por propiedad, me dice que debe ser el producto. Entonces el mínimo común múltiplo de estos dos números sería 2. Es decir, aquí tendríamos 1 sobre 7 por 2, que es 14. Ese será entonces el máximo común divisor de estas dos fracciones. A ver, escrito en limpio, sería de la siguiente ¿no? 1 sobre 14. Ya está. Escrito en limpio. Bien, veamos ahora calcular el mínimo común múltiplo también de estas dos fracciones. De la misma forma, calculamos el mínimo común múltiplo de los numeradores sobre el máximo común divisor de los denominadores. Hacemos el mismo proceso. Aquí como 4 y 3 son PESI, entonces su mínimo común múltiplo será el producto. Mientras que aquí el máximo común divisor, aquí vamos a decir también, hacemos la misma operación, sale 7 fuera y quedará 1 y 2. Como 1 y 2 son PESI, entonces su máximo común divisor es la unidad. Entonces en el denominador va a aparecer 7, en el numerador va a aparecer 12. Es decir, 12 sobre 7. Ya está. Ahora queremos calcular el máximo común divisor, por ejemplo, de estos números, que son números en cifras máximas. Ya hemos visto una propiedad de cómo calcular el máximo común divisor, ¿no?
Entonces, lo que tenemos que hacer es cada uno de estos números escribir en su forma de la base elevado a la cantidad de cifras. En este caso, para el primero tengo un numeral en cifras máximas de 5 cifras. Entonces, se puede escribir como la base, que es 4, elevado a la cantidad de cifras 5 menos 1. Lo mismo para el otro numeral. Aquí entonces puedo decir, para el otro numeral, 7, 7, 7, 4 cifras en base 8. Se puede escribir entonces como la base elevado a la cantidad de cifras 4 menos 1. Y esta se puede escribir como 2 elevado al exponente 12, ¿no? Porque aquí es 2 al cubo. Potencia de potencia, 2 a la 12. Y aquí también, ¿no? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado y esto a la quinta por potencia de potencia será 2 a la 10. Ahora, hay la necesidad que ambos deben tener la misma base para poder aplicar propiedad. Si no, no puedo aplicar propiedad. Si nosotros consideramos solamente 4 a la quinta menos 1 y 8 a la cuarta menos 1, aquí no puedo calcular usando propiedad el máximo común divisor. Tengo que tener una misma base. Una vez expresado en una misma base, ya puedo calcular el máximo común divisor. El máximo común divisor de estos dos números será entonces 2 elevado al máximo común divisor de 10 y 12, menos 1. Y listos. Y el máximo común divisor de 10 y 12, esto es 2. Es decir, sacamos factor 2 por aquí. Aquí podemos hacer esta propiedad, ¿no? Podemos hacer aquí esta propiedad. Aquí es 2 por 5 y aquí 2 por 6. Entonces digo así. Saco 2, factor, y digo así. Máximo común divisor de ¿quién? De 5 y 6. Ya está. Como 5 y 6, estos dos números son PESI, entonces su máximo común divisor será la unidad. Y es por ello que queda solamente 2. 2 al cuadrado. Puedo calcular de esta forma usando propiedades el máximo común divisor o también puedo hacer usar los métodos que ya hemos revisado. Descomposición simultánea, descomposición canónica o inclusive el algoritmo de Euclides, ¿no? Bien. ¿Listos? Así entonces terminamos con todo lo que es necesario recordar o tener en cuenta con respecto al máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Ahora veamos dos ejemplos que nos indican la utilidad del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Comencemos con el mínimo común múltiplo. En este caso, ver las coincidencias, ¿no? Dice, José y Luis visitan a María cada 12 y 14 días respectivamente. Si hoy ambos visitaron a María, ¿dentro de cuántos días volverán a visitar juntos a María aproximadamente? Entonces va a suceder así. José visita cada 12 días, ¿no? Hay un ciclo, cada 12 días visita. Y mientras que Luis visita cada 14 días. Entonces, en algún momento ellos van a coincidir. Si inicialmente aquí coinciden, digamos hoy día coinciden, entonces en algún momento van a coincidir. La pregunta es, ¿dentro de cuántos días volverán a coincidir en la visita? O se juntarán los tres, ¿no? Tanto José, Luis y María. Entonces, aquí debe ser, la visita de José es cada 12 días, es decir, es un múltiplo de 12. Y la visita de Luis es cada 14 días, es un múltiplo de 14. Entonces, la cantidad de días que debe transcurrir para que coincidan debe ser un múltiplo de 12 y un múltiplo de 14. Es decir, debe ser un múltiplo común. Como quiero buscar la cantidad de días, el menor de ellos, entonces voy a tomar el menor múltiplo común, que sería la siguiente fecha que se van a encontrar. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el mínimo común múltiplo. Y aquí entonces digo, el tiempo que debe transcurrir para que coincidan, voy a llamar T minúscula, este debe ser el mínimo común múltiplo de 14 y 12. ¿Recuerda? José cada 12 días, entonces es múltiplo de 12. Luis cada 14 días, entonces es visita o la cantidad de días que va a transcurrir debe ser múltiplo de 14. Como son múltiplos para ambos, entonces buscamos el múltiplo común. Y como queremos que sea una próxima vez, entonces será el menor de todos ellos. Entonces el mínimo común.
y el mínimo común múltiplo de estos dos números es 84. Así entonces va a transcurrir 84 días más o menos para que se vuelvan a juntar los tres. Otro ejemplo. A ver, nos dice una nota, José y Luis coinciden en visitar a María cada 84 días. Cada 84 días van a volver a visitar, pero el menor de todos ellos en que se van a visitar debe ser 84, ¿no? Puede ser también, en este caso, 168 días, ¿no? La siguiente vez y así. Va a ser un múltiplo de 84. Veamos ahora la aplicación del máximo común divisor. En este caso, cuando se hace unas reparticiones iguales. Por ejemplo, decimos, don Jesús tiene 3 toneles. Uno que contiene 108 litros de vino Borgoña, otro 78 litros de vino rosé y otro 90 litros de vino seco. Si los quiere envasar en botellas que tengan la misma capacidad en número entero de litros, sin mezclar los vinos y sin que les sobre vino, ¿cuántas botellas como mínimo necesitará? Entonces vamos a considerar. Ahí tenemos los toneles de vino Borgoña, de rosé y seco. 180, 78 y 90 litros respectivamente. Entonces, estos se van a dividir. Cada uno de estos vinos se van a dividir en cierta cantidad dice, botellas, ¿no? Vamos a considerar que estos que aparecen en vasos invertidos, vamos a considerar que sean botellas. Cierta cantidad de botellas, ¿ya? Y lo mismo va a suceder para el vino rosé. Se va a dividir en cierta cantidad. Lo mismo para el vino seco. De tal manera que el contenido de esta botella debe ser un divisor de la cantidad total de vino Borgoña, de 108. Lo mismo para el siguiente, ¿no? La capacidad de la botella debe ser un divisor de 78. Pero como estas deben ser para todos iguales, entonces debe ser un divisor que es común para los tres. ¿Ya? Entonces, debe ser un divisor que es común. Y a su vez, debe ser el mayor divisor común, puesto que nos dice cuántas botellas como mínimo debe necesitar. Entonces, la capacidad de la botella debe ser el mayor de todos. Entonces, X que sea la capacidad de la botella, entonces X debe ser un divisor de 108, de 78 y de 90. Y no solamente eso, debe ser el mayor divisor común para que la cantidad de botellas que se use debe ser la menor. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa que debe ser X? X debe ser el máximo común divisor de estas tres cantidades. Así, entonces, haciendo el cálculo, tenemos que el máximo común divisor de estos tres números es 6. Es decir, la capacidad de la botella debe ser de 6 litros. Así, entonces, se va a usar la menor cantidad de botellas. Entonces, el mínimo de botellas será cuando nosotros usamos en cada uno cuántas botellas, ¿no? Es decir, 108 dividido entre 6 nos va a dar la cantidad de botellas para usar en el primer tipo de vino, para el segundo tipo también 78 entre 6 y para el tercer tipo 90 entre 6. Así entonces tendremos el número mínimo de botellas será 46. Bien. Hasta aquí entonces lo que es el repaso teórico. Tenemos unos minutos para nuestro receso. Veamos los ejercicios. Antes de ello, ¿alguna pregunta, chicos? Antes de continuar. A ver, Profesor, Reyes, disculpe, ¿podría dime. volver a explicar de por qué es 6, la cantidad mínima, por favor? En Este la es última diapositiva. perfecto. Reyes me decía, profe, ¿puede poner el anterior PPT? ¿A qué PPT se refiere? ¿Me puede indicar? Nicole. Me indicas, por favor, qué PPT. El cálculo del MCD. Uno antes. Al cálculo del MCD. Ya, perfecto. Bien.
Entonces, vamos a continuar. Voy a presentar el PPT. Voy a indicar aquí, ¿no? ¿Por qué sale 6, ¿no? Decíamos, a ver aquí. Decíamos que la capacidad de la botella estamos considerando que es X, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir, ¿ya? X, que es la capacidad de la botella, X debe dividir, así lo voy a escribir, como ya no sabemos esta notación que lo hemos hecho en la clase pasada, ¿no? X debe dividir a 108, ¿ya? Es decir, esta división debe ser una división exacta, porque no queremos que sobre nada de vino, ¿no es cierto? En el segundo caso también X, que es la capacidad de la botella, también debe dividir hacia 78. Y también este X debe dividir a 90. Entonces X debe ser un divisor común para los tres números. Por lo tanto, entonces X debe ser puede ser el máximo común divisor. Ahora, ¿por qué debe ser el máximo común divisor? Porque nos dice, ¿no? ¿Cuántas botellas como mínimo? Como quiero usar una menor cantidad de botellas, entonces la capacidad de la botella debe ser el mayor. Este X debe ser, ¿no? Pues sucede esto, y además X debe ser un divisor común, pero el mayor divisor. X debe ser el mayor divisor común. Y eso es prácticamente, estas dos condiciones que estoy mostrando, es prácticamente las dos condiciones del concepto del máximo común divisor. Es por eso que X, aquí voy a continuar, es por eso que X debe ser entonces el máximo común divisor. Máximo común divisor de 108, 78 y 90. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sale? Acá hay que usar los métodos para averiguar, ¿no? ¿Por qué sale 6, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos que decir, a ver, 78, podemos usar, por ejemplo, pues a ver si me ocurre usar la descomposición canónica, ¿no? Entonces, digamos así, que un número se hace 108, ¿no? Y veamos su descomposición canónica de 108. 108, al sumar las cifras, esto es 9, entonces tiene novena, ¿ya? Novena, por aquí digo, 9, que sería 3 al cuadrado. Novena, aquí me queda 1, 18, novena, a ver, aquí 1, queda 1, 9, aquí 18, novena, 18, 2, 12. Y 12 es 3 por 4, es decir, 2 al cuadrado por 3. Aquí entonces sería 3 al cubo. Entonces, 3 al cubo por 2 al cuadrado. Esa sería su descomposición canónica. 3 al cubo por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Listos? Esa sería su descomposición canónica de 108. Y lo mismo para el otro número, 78. A ver, voy a decir que sea M. M, 78, yo sé que 78 tiene par, ¿no? O es par, perdón, es par, tiene mitad. Entonces puedo decir, 78 tiene mitad de aquí es 3, 18, 9. A ver, mitad por aquí, 3, 18, 9, 39. Ya está. Esto es entonces 2 por 39, pero 39 es 3 por 13. Ya está, eso es M. Ahora, digamos P que sea 90. Y 90 se puede escribir como 9, 9 es 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado por 10. 10 es 2 por 5. 2 por 5. Ya está. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor? El máximo común divisor es, esto de aquí. El máximo común divisor, según lo que hemos revisado en teoría, el máximo común divisor de 108, de 78 y de 90, ¿cómo se calcula? Como el producto de los factores primos comunes. ¿Quiénes son los factores primos comunes? Aquí observo 2, aquí también 2 y aquí también 2. Entonces digo 2. Por. Otro factor primo común que observo por aquí. 3, 3, 3. ¿Será? Entonces por 3.
Entonces, el producto de los factores primos comunes elevado a sus menores exponentes. El menor exponente para 2 es 1. Aquí ya está. ¿No? Aquí también. ¿No? El menor exponente, 1. De 3 también es el menor exponente, es 1. Aquí está, 1. Entonces, y así el producto sale 6. Entonces, el máximo común divisor usted lo puede calcular así como hicimos por descomposición canónica, o lo puede usted hacer por descomposición simultánea, o inclusive puede usar propiedades, ¿no? Si usted puede notar aquí es factor 2, aquí también tiene factor 2, si tiene factor, sale factor 2, ¿no? Después dirá, sale factor 3. Por ejemplo, podemos hacer así, a modo de ejercitar un poco, ¿no? Yo sé que esta tiene mitad, entonces digo así, por propiedad digo, tiene mitad, sale mitad fuera. Ya voy a ser un poco redundante, digo así. Entonces, por mitad, mitad aquí 5, mitad 4. Mitad por aquí 3 y 9. Y por aquí mitad 45. Ya está. Al sumar las cifras, esto da, es múltiplo de 3. Al sumar las cifras de cada uno, entonces, puedo decir, sale también otro factor que sería 3. Así tendríamos el máximo común divisor de ¿quién? Tercia aquí, esto es 1. Tercia 1, 24. Tercia 18, ¿no? Ya está. Por aquí tercia 1, 3. Tercia por aquí 15. Ya está. Ahora, usted puede comprobar que estos números van a ser PESI. ¿Por qué? Porque 13 es primo, ¿no? Basta que existe este primo, hace que todo el grupo se haga PESI. El máximo común divisor de un número que es PESI, o de un grupo de números que es PESI, es la unidad. Esto es la unidad. Y aquí también nos va a salir, entonces, como resultado nos va a salir 6. Entonces, usted puede usar cualquiera de los métodos que usted conozca, o que hemos estudiado, o que hemos repasado, para calcular el máximo común. Así nos sale que el máximo común divisor es 6. No sé si eso era la pregunta. ¿Eso era la pregunta, jovencita? Sí, profesor, gracias. Listos. Hay entonces varios métodos y también este número que estamos encontrando debe ser un divisor común para los tres y además debe ser el mayor de los divisores comunes. Por eso es que calculamos el máximo común divisor. Listos. Vemos entonces, o vamos a resolver los ejercicios, pero antes me pedía que muestre los métodos de calcular el máximo común divisor. Pero aquí está, ¿no? O las propiedades del máximo común divisor. A ver, captura a este ejercicio, o a esta diapositiva, por favor. Cálculo del máximo común divisor. Tenemos estos dos métodos. Captura, por favor. Captura 1, captura 2, captura 3. Y propiedades del cálculo del máximo común divisor. Ahí está. Captura, por favor, y entramos entonces a la resolución de los ejercicios. A ver, tenemos un par de minutos. Bien, por lo menos... Profesor, ¿puede poner las propiedades del MCM, por favor? El MCM, perfecto. A ver, el MCM, aquí tenemos... Vamos a estar buscando, aquí está. Cálculo del MCM. Captura, por favor. Cálculo del MCM, hay otras propiedades en la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí está. Listos. Esas son las propiedades del cálculo del MCM. Bien. ¿Listos? Ahora Gracias, sí. profesor. No hay problema. Listos. Hay una consulta. Listos, Nicole. Muy bien. Pasamos entonces. Profesor, buenas tardes, receso. Bien, justamente. Ya, bien, bien, chicos. Vamos entonces al receso y regresamos en 15 minutos. ¿Ya, chicos? Ya regresando al receso, revisaremos los ejercicios.